que además nos hemos involucrado con el proceso editorial, ¿no? Además de que tanto tú como yo escribimos, nos hemos involucrado pues con lo que es el proceso editorial, o sea, con lo que luego es convertir lo escrito en un libro. Y ahí hay también, me imagino para el público, muchas dudas, ¿no? ¿Qué crees que será lo primero que dudan a la hora de publicar un libro? Su primera duda yo creo que es en cuanto al alcance que va a tener su obra. Hay que ser muy claros con esta situación del alcance. El escritor generalmente está emocionado. Hay que tener mucho cuidado con las emociones del autor, porque uno termina siendo guía y padre del libro, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a movernos en cómo le hago para que este hijo ajeno que ahora estoy tomando vaya por buen camino. Y el autor de pronto se desespera, el autor espera todas las luces, todo el brillo, toda la atención sobre su hijo, vamos a llamarle así, aunque a algunas personas les parezca cursi, pero espera todo eso sobre su libro. Y es muy importante que lo espere, pero es muy importante que el autor también cuide dos cosas. No sé, ahorita tú me dices qué es lo que piensas. Que el autor cuide la calidad de su libro, que permita a quien le esté ayudando a trabajar su libro, en este caso pues, la parte del editor y los correctores, que les permita señalarle cuál es esa mejor guía inicial en el proceso de la escritura, porque a veces no lo soportan, ¿no? Y uno por supuesto, o sea, yo me pongo en el lado de, y sigo con el ejemplo de los padres, uno siempre dice, tú no me vas a decir cómo educar a mi hijo, ¿no? Claro. Y desde fuera estás viendo lo que fuera estás viendo, y uno también, o la gente que trabaja con los libros está viendo lo que necesita, y de pronto hay esta reticencia porque uno siempre ve las cosas con ojos de mamacuero, ¿no? Mi libro es bello, mi libro va a revolucionar toda la literatura, y es interesante que lo vean así, pero si de verdad esperan que ese producto, que ese libro, que ese hijo logre una revolución, deben preocuparse muchísimo primero por aprender, por hacerlo bien y por admitir todas las recomendaciones que gente que lo más seguro es que tenga más experiencia en ese campo. Claro. Yo nada más les recomendaría unas pastillitas, no sé dónde se compran, se llaman anti-ego. Lo que pasa es que lo que yo veo, esto ya no sería sino después de la publicación, yo lo que veo, y con tristeza, es que después de la publicación hay como una sensación, va de la mano de lo que estás diciendo, una sensación de que son ya los grandes autores y no siguen creciendo. Entonces, para mí eso es muy arriesgado, que una primera publicación entorpezca el proceso, el desarrollo de una carrera literaria, ¿no? Hay una frase de alguien a quien yo admiro mucho y que escuché una vez, que decía que el ego es muy bueno, pero cuando te ayuda a crecer, hay que tener mucho valor para aceptar eso. Cuando nuestro ego nos está limitando, entonces hay que poner un freno y decir, bueno, algo estoy haciendo mal porque aunque yo creo que mi obra es buenísima, no está pasando nada. Entonces hay que entender que el ego no es malo, nosotros hacemos mal las cosas. El ego es bueno cuando nosotros nos esforzamos por hacer mejores cosas. Ay, bueno, pues, y muchas cosas que quedarán por ahí en el tintero de estos videos para después, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que dentro de la obra, o sea, cuando digo dentro de la obra me refiero a cuando estamos en el acto de la escritura y cuando estamos en el proceso de la escritura. Yo creo que dentro de la obra nosotros como que vivimos una cierta aventura, no necesariamente la aventura de la obra, sino nosotros como escritores vivimos una aventura al estar tratando ese tema, ¿no? Desarrollando a nuestros personajes o a veces nuestros personajes desarrollándonos a nosotros. Creo que ese es
la clave, ¿no? Que permitamos que el personaje a nosotros nos desarrolle también y que haya una especie de diálogo con lo que está pasando en la obra. ¿O tú qué dices, Rubén? No, por supuesto. El vínculo entre autor y obra debe ser tan inmediato que, por lo menos por un instante, el personaje se transfigure o el autor se transfigure en el personaje. Pero hay que tener mucho cuidado también. ¿Por qué? Porque esto debe ser momentáneo y debe ser instantáneo. Es decir, esta superposición de personas debe ser tan instantánea que el autor no se posicione para su vida como un personaje, es decir, como de pronto llega a pasar esa maldición, ¿no? Que ha pasado mucho en el cine, con Superman, con Star Wars, pasa que el personaje rebasa al autor y es algo que no hay que permitir. Hay que tomar en cuenta que el autor, el personaje es un ente independiente del autor, vivo en su propio mundo, y el autor, desde mi punto de vista, no tiene derecho a interferir en ese mundo o a tratar de traer ese mundo para el suyo propio. El autor debe tener una vida tan vasta que no le sea necesario traer a sus autores a su vida real, no invadir estos mundos, debe ser solo instantáneo. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, el lector va a tomarlos y el lector debe entender que el autor tiene una vida independiente a la de su obra. Y aquí es muy importante porque después, con el transcurso de la obra, en obras completas, uno va leyendo autores y de pronto no está de acuerdo con la manera en que se comportan los autores, y la solución más fácil es decir, bueno, yo ya no voy a leerlo porque este autor simpatizaba con esta ideología política, cometió estas cosas, entonces yo ya no voy a leer la obra de ese autor. No, desde mi punto de vista, el autor es un ente Ya sé por qué lo dices. totalmente independiente, por diversos ejemplos, ¿no? Incluido de pronto quizá hasta lo que yo llegue a hacer como trabajo literario y lo que tú llegues a hacer como trabajo literario y lo que cualquier otro autor llegue a hacer como trabajo literario, debe ser totalmente apartado de lo que nosotros en nuestra vida cotidiana llevamos. Y no pienso como tú. Es muy bueno, es muy bueno, pero yo sí creo que el lector debe separar la obra de los autores y por eso hay que tener mucho cuidado. Déjame decirte que no pienso como tú. ¿En qué sí? O sea, me queda claro que, no sé, que es como un riesgo siempre que empiezan a leer y sobre todo cuando estás escribiendo en primera persona, no sé, que inmediatamente esa primera persona en automático es como, es el autor. No, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que, porque para mí esa es la magia, ¿no? Esa es la magia de ser escritor. Es que no es algo tampoco como, o sea, sí tiene una vitalidad que hace que aquello que tú escribes llegue a tu vida y que incluso escriba tu propia vida, lo que tú escribes. Yo pienso en este sentido de manera diferente. Yo sí dejo, o al menos yo sí dejo, que la escritura me esté transformando, que seamos uno solo. Yo sí dejo que seamos uno solo. No sé, cuando yo escribí Jacinta, o sea, yo era Jacinta y Jacinta me transformó. Y cuando escribí la segunda parte de Jacinta, yo escribí la segunda parte de Jacinta porque Jacinta me pidió que yo la sacara del hoyo donde la había dejado. Entonces, me gusta que pensemos diferente, porque en realidad a lo mejor estamos pensando lo mismo, pero viéndolo desde diferentes ángulos. Y yo creo que sí, porque me parece que precisamente estás relatando lo efímero de esa identidad. Estás diciendo, cuando yo escribí un libro y relataste un personaje, tú fuiste ese personaje, lo rescataste y te transformaste o te transformó. Para mí, desde cómo yo lo interpreto y yo lo veo, solo estás rediciendo o diciendo de otra manera esto de lo efímero del reflejo de los personajes. ¿Por qué? Porque ese personaje sí, ya no soy, ya no está, ya no soy, sí. Ni hablas así, sería complicado para la gente que te conoce que tú te posicionaras para toda tu vida en ese personaje. Es solo un reflejo posiblemente de un acontecimiento que te ocurrió. Sí, sería locura, sería locura. Pero bueno, sería locura. Es mi visión, creo que lo vemos igual.
A lo mejor yo lo digo un poco más seco, pero creo que en el fondo vemos las cosas igual. Sí, sí. ¿Por qué cree la gente que escribir es sentarse a escribir? O sea, ¿por qué piensan que es sentarte en la computadora o no sé, o en tu cuaderno a escribir? Yo pienso que escribir es muchísimo más, o sea, que escribir es algo que alimentas con la vida, que vives y que algo pasa dentro de ti que necesitas escribirlo. ¿Tú qué crees? De pronto no sé si la gente que dice que basta con sentarse a escribir tenga toda la razón, pero sí creo que es muy importante sentarte a escribir. Ahora explico por qué considero eso. Escribir es un oficio, y al entender que escribir es un oficio, hay que ampliar esta idea de que el escritor solo se siente, escribe y le llega la inspiración. La inspiración, al momento de estar frente a la página, frente al hoja en blanco, frente a la computadora, frente a la máquina de escribir, frente a cualquier elemento donde nosotros escribamos, la inspiración en ese momento preciso se convierte ya en un mito exclusivamente. Las causas de donde nosotros abrevamos para encontrar temáticas, motivos para ponernos a escribir, por supuesto que sí las encontramos en la vida cotidiana, en esto, en levantarnos, en ver a las personas, en escucharlas, en escuchar el ruido del tráfico, el ruido de la naturaleza, es decir, todas las causas que nos pueden detonar esta inspiración, este leitmotiv para ponernos a escribir, están ahí alrededor. Si no las paramos y nos vivimos, no las vamos a captar nunca. Pero también es muy cierto que al ser un oficio tan riguroso y tan exigente, sí es necesario sentarte a escribir, pero sentarte de verdad a escribir, sentarte a trabajar, no sentarte a esperar desbordar todas tus emociones y tus sentimientos en una computadora, en una hoja, después mostrarlos a la gente y que la gente te los aplauda porque les estás diciendo lo que sientes. Lo que va a pasar es que quienes van a aplaudir todo lo que sientes van a ser tus amigos, tu familia, tus papás, tus primos, tu novia. Por supuesto que es muy válido, pero el trabajo del escritor no termina ahí. El trabajo del escritor empieza cuando está sentado frente a la computadora y son años y años y años de rigor para poder después mostrar tu trabajo, si es que así lo deseas, y publicarlo a un público lector, más allá de las personas que nosotros queremos. Por eso es muy importante sí sentarnos a escribir, después olvidarnos de eso que escribimos, volverlo a tomar, leerlo como si no lo hubiéramos escrito nosotros, y ahora sí ser así de críticos, ¿no? Las personas, por supuesto que cuando nosotros le digamos, mira, esto es lo que siento, estoy enamorado, estoy muy triste porque murió mi madre, van a conmoverse y nos van a aplaudir, pero eso no nos está convirtiendo en escritores, eso nos está convirtiendo en personas sensibles, sin ninguna dificultad para transmitir lo que sienten, pero el trabajo del escritor va más allá. Hay que entender que sentarse a escribir no es sentarse a desbordar tus sentimientos en el papel. Sino que es mucho más. Es mucho más, por supuesto, y es un cúmulo de cosas. Muchas veces lo que escribimos lo detona lo que sentimos, pero es un detonante simplemente, ¿no? Insisto, todo el mundo tiene derecho de expresar lo que siente y ponerlo en el papel, y hasta ponerle dibujitos al papel y todo. ¿Cómo era la frase muy ruda con respecto a esto? Hay una frase de Octavio Paz, sí. Por lo menos yo se la atribuyo a Octavio Paz, yo así leí que había dicho Octavio Paz, que es muy ruda. Yo procuro comentarla siempre con las personas, sobre todo que están empezando a escribir, y es lo primero que yo les digo antes de comentar cualquier otra cosa, también para que aprendan a tomar su distancia, ¿no? Y yo también a entender cuáles son las causas que lo están llevando a escribir. Yo les digo que también los perros ladran cuando tienen frío, pero no están escribiendo poemas. Sí. Entonces, es bueno, fuerte. Es fuerte, y no solo poemas, ¿no? Pues no están haciendo novelas, no están haciendo cuentos, pero yo creo que es lo primero que debemos entender, aprender a distinguir la emoción psicológica de la emoción artística.
Estética. De La la emoción estética. estética, exacto. Y digo emoción psicológica, de emoción artística, de emoción estética obviamente, porque esto aplica para, pues, para todos los campos creativos, ¿no? Para la Ujú, pintura, para ujú. la música, para la Para fotografía, todo. para todo aquello donde se requiera una manifestación artística, es aplicable, porque hay que entender esto, lo que sentimos no es arte, el arte es cómo lo manifestamos, y hay que manifestarlo bien, hay que entender, hay que aprender a hacerlo bien, porque de pronto es muy claro, es muy claro nuestro texto. Nuestro texto es un espejo de nosotros mismos. Lo que decimos es un espejo de nosotros mismos. Es cuando uno lee a un autor, se da cuenta inmediatamente de todo su bagaje lingüístico y cultural. Entonces, bueno, hay que prepararnos, hay que entender cómo se hacen las cosas para que cuando nos lean digan, mira, esta persona, este escritor, o como quieran decirnos, no solo me quiere decir lo que siente, Sí, me lo dice además bien. lo dice Me bien, lo dice sabe hacer bien. las cosas. Sí. Bueno, pues sí, así es. Para que se queden con eso no es solamente sentarse a escribir, es mucho más. Es escribir bien. Ya, pues,